pero vamos a comenzar porque quizás sea bueno que todo el tiempo que podamos y el máximo posible, y si juega España como nos dicen, pues la gente querrá estar disponible para el partido y por lo menos que Fernando tenga tranquilidad para dar esta exposición de heridas en atención primaria y podamos preguntar aquellas cosas que consideremos. Como ya sabéis, es la última sesión de este primer semestre de curso en urgencias de atención primaria que hemos iniciado con este formato online. Creo que ha sido un acierto. Tengo la impresión de que todos habéis participado y las impresiones que nos llegan son buenas, con lo cual creo que podemos seguir en esta línea y continuar en el segundo semestre de nuevo con temas que pensamos organizar y que aprovecho para decir que os enviaremos un formato de cuestionario para saber cuáles son los temas más interesantes o aquellos que consideréis como más interesantes e intentar centrarnos en algunos de los que propongáis. No siempre se va a conseguir, pero lo intentaremos. Pero el hecho de haber consultado creo que es beneficioso y por otro lado, cuando pedimos acreditaciones, el hecho de haber consultado con los alumnos a los que se le va a dar esa formación y haber tenido ese feedback siempre nos va a puntuar más, con lo cual es bueno por varios motivos. A Fernando, como todos le conocemos, pues repetir otra vez su currículum creo que es innecesario, pero sí que quiero repetir y decirlo con orgullo, porque es un compañero y siempre está disponible, además de que, como digo y como dije la última vez, esto cuesta, esto es un esfuerzo y hay una generosidad por su parte que le agradeceré siempre. No solamente ha hecho una, sino 2 sesiones. Y como siempre, Fernando pues tiene un enfoque práctico, un enfoque muy útil y por tanto, para nosotros siempre de interés. Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Espero contar contigo y sé que va a ser así. Y bueno, no quiero alargarme mucho más. Si hay algún comentario más por parte de los compañeros, alguna sugerencia, pues al final intentamos que se plasmen. Incluso hemos comentado también con Fernando por qué no podemos hacer quizás las preguntas en medio de la exposición por un problema técnico, pero al final de la exposición pues abriremos ese turno de preguntas y dudas que puedan surgir. Y si hay alguna sugerencia, ya que esta es la última sesión de este primer semestre, al margen y de cara al próximo, pues también las comentamos. Y si no lo hacemos en este momento, pues en el propio chat de la plataforma, aquellas sugerencias al margen del cuestionario que podamos pasar más adelante, pues intentamos comunicarnos y que nos las hagáis llegar para también orientarnos mejor hacia aquellas cosas que os parezcan una buena idea. Y por último deciros que vamos a intentar mantener todo el mes de julio abiertos los plazos de todos los exámenes que hay en este curso, facilitaros siempre que podáis hacerlo sin ninguna prisa, porque es de lo que se trata y que podáis tener esos créditos que finalmente pues tendremos, que todavía no sabemos cuándo se nos van a adjudicar, pero que se adjudicarán con toda seguridad. Así que sin más, Fernando, de verdad que muchas gracias de corazón y cuando tú quieras. Bueno, nada, buenas tardes a todos los presentes y a los que posteriormente, cuando puedan, oirán la charla. Bueno, María José, daros las gracias otra vez a Arantxa y a ti por el trabajo que hacéis. Y sin más dilación, empiezo. Voy a tratar, como intenté hacer en el tema de las lesiones oculares, ser lo más breve y ajustado a lo que nosotros... Se me ha ido. No veis ahora la presentación, ¿verdad? No, ahora sí. Sí. Ahora sí. Voy a tratar de ser, ya digo, lo más breve y ajustarme lo más posible al día a día nuestro. No trato de hacer una conferencia como si fuese un congreso, sino de hacer lo que vemos cada día. Entonces, este tema es muy amplio. Podríamos estar, si además nos metemos con las suturas, pues bueno, da para muchas horas. Pero bueno, me voy a ajustar y vamos a empezar. Bueno,
¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando nos encontramos en una herida en nuestro medio, en el SWAP? Pues lo que se hace prácticamente con todas las patologías que nos encontramos, preguntar al paciente por los antecedentes patológicos y las alergias que pueda tener, aparte de mirarlo en su historia si lo tenemos delante, mirar el estado de vacunación. Ya sé que en la mayoría de historias el estado vacunal es paupérrimo, en la mayoría no se ve bien cómo están, pero bueno, preguntarle al paciente para saber si, siguiendo los criterios de la consellería actuales, pues tenemos que vacunar al paciente o no. Después realizar una inspección, es decir, una visualización de la herida y posteriormente proceder a explorarla. Y una vez hecho esto, pues adoptar la conducta terapéutica que proceda. Bien una cura si es una herida muy superficial, tipo erosión, una sutura si así lo precisa, o cuando nosotros no podamos llegar a lo que hay que hacer, derivar al paciente al hospital. Me han pasado dos. Corren mucho. Vale. Una vez que hemos preguntado por los antecedentes, el estado de vacunación, hemos inspeccionado la herida, si en ese momento, tanto por el mecanismo de producción que nos cuente el paciente, como por lo que nosotros vemos, se sospecha una herida complicada y de gravedad, no nos tenemos que meter mucho más allá, tapar, intentar, si está sangrando, que deje de sangrar y derivar al paciente al hospital. Una vez descartado esto, y si nosotros podemos hacer algo más, si no es una herida grave que precise derivación inmediata, al explorar la herida, lo primero que hay que hacer, lo primero es descartar que haya un déficit sensitivo en la zona, por si hay alguna afectación nerviosa, que si infiltramos al paciente después no lo vamos a poder valorar. Una vez descartado que hay un déficit sensitivo, una vez comprobado que no hay una afectación nerviosa y el paciente nota el tacto igual que en el lado contralateral, procedemos a infiltrar un anestésico local. En esto digo igual que dije en las heridas o en las lesiones oculares. Es muy importante infiltrar, poner el anestésico, porque si no va a ser muy difícil limpiar la zona y explorarla. Una vez que se ha infiltrado y que vemos que el paciente no tiene dolor, procedemos a la limpieza de la herida, colocamos un campo estéril y entonces ya con guantes limpios podemos proceder a la exploración y a la valoración de la actitud terapéutica con la pregunta clave. ¿Lo podemos solucionar? Sí, lo podemos solucionar. Adelante. No, lo derivamos. Aquí he sacado unas fotos de, bueno, que yo tengo muchas fotos para mostrar un poco cómo se debe hacer un campo estéril, porque lo que veo en nuestro medio no es absolutamente intachable, se puede mejorar. También sé que no disponemos de medios. Hace mucho tiempo que digo que no tenemos una mesa plana, sobre todo para cuando las heridas son en el miembro superior, poder colocar el miembro superior encima de esta mesa. La que tenemos, sabéis, es una mesa de Mayo, es una mesa para colocar el instrumental quirúrgico para que no se caiga, por eso es tipo caja. Y la que necesitamos para proceder nosotros es una mesa plana. Entonces, en este caso es una herida a nivel del tendón rotuliano. No hay la mesa que sería necesaria para colocar el miembro superior cuando lo vamos a explorar. Y bueno, está en una camilla. Veis en primer lugar la herida, se infiltra anestesia,
rasurado, limpieza un poco con una torunda, con algodón, perdón, con gasa, para quitar si hay suciedad o algún pequeño cuerpo extraño, porque a veces cuando hay heridas por caídas y hay tierra o grava, se pueden meter pequeños cuerpos extraños o según qué elementos que cortan sueltan cuerpos extraños, entonces hay que limpiarlo un poco rascando y después irrigar con suero fisiológico para limpiar todo por arrastre y el antiséptico, el betadine, también a chorro y generosamente. Hay que ocupar un buen espacio. Una vez hecho esto, ya veis que hay colocada una batea debajo para que todo lo que se limpia a chorro caiga dentro de esta batea. Se coloca la zona sobre una talla estéril, se pone un paño fenestrado, aquí veis ya la herida mejor, y a partir de ahí ya con guantes estériles, habéis visto antes que eran guantes, perdón, que eran guantes de nitrilo, ahora son ya guantes estériles, material estéril, pues se procede a la revisión y a la visualización de la herida. Es importante explorar con pinzas, porque a veces, si no lo exploras, ves una herida, cuando ha pasado un poco de tiempo, la coagulación hace que la herida esté como pegada y parece que no es nada, parece que es una herida superficial. Sin embargo, cuando limpias y después utilizas las pinzas, puedes ver la profundidad de la herida. Bueno, he clasificado las heridas, sobre todo a nivel práctico, para utilizar la clasificación en el sentido de utilizar una actitud terapéutica o otra. Las he clasificado, en primer lugar, según el agente causal y el mecanismo de producción, según la profundidad de la herida, la tensión una vez producida la herida y la forma de esta. Y al final, pues voy a hablar un poco atendiendo a la topografía, a la situación de las heridas en la economía. Según el agente causal y el mecanismo de producción, las heridas pueden ser incisas, contusas, incisocontusas, punzantes o heridas complicadas, grandes heridas. Aquí una muestra de heridas incisas. En este caso son heridas que no siguen las líneas de tensión, las líneas de Langer, y como veis están muy abiertas porque hay mucha tensión al ser transversales con respecto a las líneas de Langer. Estos son unas heridas contusas, el típico trau del niño, y por otra parte una herida contusa que lo que hace es que se rompe la piel. Esto es una persona mayor, estas son muy frecuentes, estas heridas en las personas mayores, rompen la piel, se produce una retracción y es una herida que precisa una sutura especial, un tipo de sutura especial que luego comentaré. Estos son heridas inciso-contusas que hay que valorar sobre todo la realización de un Friedrich, una limpieza de los bordes, que son bordes necrosados y con los tejidos desvitalizados, y que si no se hace una limpieza con la técnica de Friedrich, después se produce una dehiscencia de la herida, porque por mucho que tú pongas una sutura y juntes estos tejidos, si los tejidos están desvitalizados, si no hay aporte sanguíneo, no van a cicatrizar. Aquí están heridas punzantes, heridas muy peligrosas en la mano, heridas que yo siempre, más de algún compañero o compañera, sobre todo en enfermería, me habéis oído comentar que estas heridas siempre hay que revisarlas. En general, todas las heridas debería hacerse responsable el médico, y creo que todas las heridas el médico por lo menos tiene que mirarla, porque al final es el responsable y el que firma, ¿no? Y en estas heridas, sobre todo, hay mucho peligro, porque son heridas que desde el exterior parece que no son nada,
pero en profundidad, sobre todo en las manos y en el pie, producen con bastante frecuencia una rotura tendinosa. Y bueno, estos son ya heridas complicadas, heridas por armas de fuego, como veis, con orificio de entrada y salida, otra herida por armas de fuego, un desgloving, fijarse por el anillo, una herida por arma blanca, una herida por asta de toro, en fin, heridas complicadas que nosotros afortunadamente no vamos a ver, pero que bueno, que en alguna ocasión, y depende de si estás en un pueblo haciendo una guardia, pues te puedes encontrar con alguna cosa de estas raras y que, como ya dije al principio, ya de visus sabemos que no vamos a poder hacer nada, es tapar y derivar. Atendiendo a la profundidad, a la tensión y a la forma que tienen las heridas, las he clasificado en heridas superficiales, donde simplemente vamos a necesitar dar un punto simple, el punto que todos damos, el punto de punto simple. Cuando las heridas son profundas, ahí ya tenemos que atender a suturar por planos. Los medios que tenemos, la verdad es que en los packs no son buenos. En algunos a veces se ha encontrado suturas reabsorbibles para poder suturar el plano profundo y después poder suturar la piel, pero bueno, muchas veces no se encuentra. Las heridas longitudinales son las que siguen las líneas de fuerza. En estas heridas no hay tensión, los bordes de la herida no se separan mucho, con lo cual normalmente con puntos simples también se solventa. Sin embargo, en las heridas transversales, como las que he mostrado antes, y en las oblicuas, al no seguir las líneas de fuerza, las heridas se abren y muchas veces, o la mayoría de las veces con punto simple, es muy difícil aproximar los bordes. Entonces, hay que emplear una sutura tipo colchonero horizontal, que hace que puedas realizar mayor tensión y puedas aproximar los bordes. Y luego están las heridas en colgajo o scalp. Realmente el scalp son los colgajos del cuero cabelludo. Pero bueno, se ha generalizado y cualquier herida en forma de colgajo se le llama scalp. Estas tienen la particularidad que suelen tener un vértice, y aquí es donde empleamos lo que es un punto semienterrado. Bueno, estoy hablando de tipos de sutura, y esto daría, como ya he dicho antes, para hacer un curso. Esto daría para hacer un curso de entre 5 y 10 horas, por lo menos, para poder practicar todas estas suturas. Y ahora no es el caso, lógicamente. No obstante, he puesto un vídeo de cómo es un punto de colchonero horizontal. Luego hay también el colchonero vertical, que se emplea más cuando los bordes de la herida tienden a invertirse, a invaginarse. Entonces, para levantarlos se utiliza el colchonero vertical. Pero el colchonero horizontal es cuando hay tensión, como he comentado antes. Como veis, es un punto sencillo y que al tener un anclaje puedes tirar tranquilamente y no se te va a romper la sutura, y va a llevar los dos bordes de la herida, los va a afrontar perfectamente. Perdón. Que se vuelve a reproducir. Y aquí un punto de colchonero horizontal semienterrado, que es el que se emplea en las heridas con un vértice. Esto, como veis, no es piel humana, esto es piel de cerdo.
Antes os he comentado en una herida que se veía en la mano de una persona mayor, que era pues esto, un scalp muy desvitalizado, donde si además intenta suturar normal aquí se va a romper la piel. Aquí como hay tensión, lo que hay que hacer es, como veis aquí, entrar. Otra vez se me ha vuelto ahí, no sé qué pasa. Hay que entrar por un borde del vértice, salir y en la punta esta, en el vértice, hay que meterse por debajo de la piel, es decir, en el tejido celular subcutáneo, como veis aquí. ¿Veis que hemos entrado normal como para dar otro punto? Se entra por el tejido celular subcutáneo, que aguanta mucho la tensión, se sale paralelo a la entrada y aquí se anuda y veis que confronta perfectamente el vértice. Y una vez que el vértice está confrontado y que aquí no hay tensión, porque ya digo, es un pie de cerdo y además al no estar vivo no hay tensión, pero si esto lo trasladáis a la mano que he enseñado antes de esta persona mayor, veréis que es importante poder tirar de aquí para afrontarlo. Aquí se anuda y listo. Y una vez comentados los dos puntos anteriores, voy a tratar de hablar ahora de las heridas. Antes las he clasificado según el agente causal y según la profundidad. Y ahora voy a tratar de hablar según la topografía que nos encontremos. Entonces es importante en el cráneo hacer una sutura profunda, muy profunda. Hay que emplear, en el cráneo no hay ningún problema en emplear un 3-0 o un 2-0 si es necesario en las heridas del cuero cabelludo. Es importante utilizar una aguja grande, una aguja larga, porque hay que coger el borde de la herida y al entrar hay que llegar hasta el fondo. La aguja tiene que rozar el cráneo, tiene que rozar el hueso del cráneo. ¿Por qué? Porque el cráneo está recubierto por un tejido que se llama gálea, que en el espacio de la subgálea, es decir, entre la gálea y el hueso, está muy vascularizado, entonces sangran mucho. Y si suturamos de manera superficial, al final la herida sigue sangrando, la gálea sigue sangrando y produce un cierre en falso, no deja cerrar y produce un hematoma importante. Entonces es importante notar cuando tú pasas la aguja que rascas, entre comillas, el hueso. Y después coges el otro borde de la herida y ya puedes anudar. En estas heridas también es importante colocar un pegote grande de gasas y hacer presión si hace falta con una capelina, porque ya digo que sangran mucho y si no, aparte del sangrado y el hematoma que producen, es que después no cierran. Por otra parte, en la cara siempre hay que valorar la edad del paciente, el tipo de herida y dónde está situada. Cuando hablamos de las lesiones oculares, ya comenté que todas las lesiones en los párpados hay que derivarlas al oftalmólogo para evitar producir una retracción. Entonces, si el tipo de herida es una herida inciso-contusa con bordes desvitalizados, donde hay que hacer un Friedrich y demás, es mejor enviarlo. Heridas en las mejillas que no sigan las líneas de fuerza y sobre todo en personas jóvenes donde puede quedar una cicatriz poco estética, hay que derivarlo porque
a poco que sean profundas hay que hacer una sutura por plano y siempre suturar subcutáneo y después hacer una herida intradérmica que deja poca señal. Perdón. Las heridas, por ejemplo, a nivel de la ceja, pues mira, son heridas que son más fáciles de suturar porque ahí normalmente no van a dejar ninguna secuela. O la típica herida en la barbilla de los niños también es fácil de suturar. En los niños, por otra parte, algún inciso, se pueden emplear los adhesivos tisulares que creo que tenemos en el pack para evitar dar puntos y que van muy bien. Pero ya digo, es importante valorar la edad por el tema estético, las líneas de fuerza y la situación. En cuanto a las heridas en el cuello, hay que ir con mucho cuidado si no son superficiales, porque por el paquete vasculonervioso que pasa por laterales del cuello, hay que explorarlas bien y es mejor derivarlas. En cuanto a las heridas en el tórax y en el abdomen, hay que tener mucha atención a las heridas punzantes por la afectación de las vísceras que puedan producir, aunque sean heridas de visu poco llamativas en cuanto al tamaño, pero al ser punzantes pueden perforar alguna víscera. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellas y ante la mínima duda derivarlas. En las extremidades inferiores, en la tibia, normalmente las heridas son siempre a tensión porque hay poco tejido celular subcutáneo, no hay musculatura prácticamente encima de la tibia. Entonces son heridas donde se van a producir tensión o incluso van a ser heridas en forma de colgajo, en forma de scalp. Entonces aquí hay que emplear o el colchonero que antes he mostrado, el colchonero horizontal, en caso de que sea una herida recta o en caso de que sea una herida en V, con un vértice, emplear el punto semienterrado. En el antebrazo hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la cara volar, en la cara palmar, sobre todo a nivel del tercio distal, es decir, en la zona de la muñeca y un poco más arriba, lo que sería el tercio distal. ¿Por qué? Porque ahí están los tendones flexores, están prácticamente detrás de la piel, están a flor de piel prácticamente. Y sin embargo, en la cara dorsal de las manos y del pie, son los extensores los que están muy superficiales. Los flexores tampoco es que estén muy profundos, porque bueno, en la palma de la mano y del pie tampoco hay tantas partes blandas como para protegerlo, pero sobre todo en la cara dorsal, ahí, bueno, los tendones, los extensores están inmediatamente después de la piel. Y cualquier herida incisa afecta al extensor. Y sobre todo, lo vuelvo a poner, perdón, ojo con las heridas punzantes, porque las heridas punzantes, las heridas producidas, lo típico, la persona que está cocinando, se le cae el cuchillo, tiene la mala suerte de que le caiga en punta y le cae sobre el pie. Y parece que es una herida que no es nada porque, bueno, es muy pequeñita, tú miras y no ves nada. Haces que mueva el dedo y resulta que el dedo lo mueve. Y tú dices, bueno, pues entonces el tendón extensor está íntegro. Error. Los tendones extensores, aparte de tener una bandeleta central, tienen dos bandeletas laterales. Y entonces, si está afectada la bandeleta central únicamente, e incluso si la afectación es parcial y no está totalmente afectada la bandeleta central, pues la persona tiene movimiento, pero el tendón ya está afectado y con el paso de los días, con la tensión que producimos al hacer movimientos, resulta que el tendón se va cada vez más afectando y hay un momento que
se produce una rotura diferida y después hay que ir a buscarlo en tendón porque se retrae enseguida. Entonces, estas heridas punzantes siempre hay que revisarlas. Y hay que revisarlas no solo con la pinza, como lo que os he mostrado antes, porque al ser tan pequeña no da. Hay que hacer lo que se llama una ampliación de la herida en Z o en bayoneta. Se me ha olvidado, la verdad, poner cómo se hace la técnica, pero bueno, pensad que sobre esa herida, voy a ir a una herida anterior. Aquí, por ejemplo, aquí puede haber una afectación tendinosa perfectamente. Entonces, ¿cómo se hace la ampliación en Z o en bayoneta? Después de infiltrar la herida, se hace con el bisturí de piel un corte así y otro corte así. De manera que te queda como una Z o como una bayoneta. Entonces, ya una vez que has hecho el corte aquí, este extremo te lo puedes llevar hacia acá y este extremo te lo puedes llevar hacia allá. Y queda abierto el espacio y entonces puedes ver el tendón, puedes ver si está íntegro o no está íntegro. Puedes hacer mover el dedo y ver que el tendón íntegro se mueve. Y luego, otra cosa que también nos llega con mucha frecuencia, yo estoy hablando aquí de heridas que vemos con bastante frecuencia, no son heridas raras estas de las que estoy hablando, ¿eh? Y la última de la que quiero reseñar es las afectaciones de las uñas, sobre todo de las uñas de las manos. En el pie también, pero es menos frecuente. Pero en las manos es muy frecuente. Yo esto digo que es frecuente porque los he recibido derivados de otro sitio. Un señor o una señora que se ha entallado el dedo de alguna manera y la uña se le ha lusado y le quedaba por un colgajito y el médico que la ha visto inicialmente se la ha quitado. Y bueno, esto ya no sirve, se la ha quitado y la ha tirado, ¿no? Pero no se debe hacer nunca. La uña siempre hay que reponerla, porque aunque sea una uña que está muerta, va a servir, por una parte, para tapar el lecho ungueal y por otra parte va a servir de guía a la uña que viene. De hecho, en los servicios que se precien, hay uñas de plástico. Uñas de plástico para cuando el enfermo, o bien porque ha pasado lo que yo he comentado antes, o bien porque donde ha ocurrido y se ha quedado entallado, se ha quedado allí la uña y no se han parado ni a buscarla o está destrozada, pues el enfermo viene sin uña, entonces se le coloca una uña de plástico. Aquí os voy a enseñar a modo un poco de curiosidad cómo realmente la uña sirve. Aparte de eso, se me ha olvidado comentaros que cuando hay esta pérdida de la uña, muchas veces estas lesiones son por entallamiento. Puertas de coche, puertas de casa, etcétera, maquinarias, etcétera, etcétera. Muchas veces el lecho ungueal está afectado, entonces la uña, que la uña veis que prácticamente está fuera y si le queda poco se quita la uña y se sutura el lecho ungueal para que luego salga bien la uña que viene detrás. En este caso estaba revisado el lecho, no había afectación del lecho ungueal, entonces esta uña que veis que está afuera, que está usada, se coloca, se sutura. Para suturarla, ya digo, esto, el que no haya hecho un curso de sutura probablemente no va a saber hacerlo, pero bueno, si alguien lo ha hecho y si no, por curiosidad. Hay que entrar en esta zona, se sale aquí en la zona donde se une la piel con la uña. Como veis aquí, se perfora la uña, se vuelve a salir por aquí, es decir, se hace como una U, digamos. Entrada por aquí, salida por aquí, se entra aquí, por debajo va la aguja que sale aquí, como veis. Se vuelve a entrar por aquí, igual que aquí se ha salido, se entra por aquí, como veis, y se sale por aquí, enfrente de la entrada. Y aquí se anuda.
la uña queda perfectamente sujeta. Esta es una uña en revisión, donde veis que está ahí, la uña es inválida. Al cabo de 2 semanitas se puede quitar la sutura, la uña queda ahí y después la nueva que va saliendo la va empujando y se cae. Y aquí el resultado final. Ya veis que esta es la uña afecta, que bueno, ha pasado poco tiempo, pero ya veis que ahí está. Pasado el tiempo, no tengo un control porque el enfermo laboral, una vez que le das el alta, ya no lo vuelves a ver. No quiere saber nada más de ti, además están trabajando. Entonces, si esto le hubiese hecho una fotografía de control a los 2 meses, probablemente no se podría diferenciar de las otras dos. Os dejo aquí una tabla con el tipo de suturas que se emplean según la topografía de la herida y con el tiempo de retirada de los puntos. También es muy frecuente pensar que los puntos se retiran a la semana y no es así. La semana la mayoría de veces se queda corta, hay que esperar más, excepto en la cara, que está muy irrigada, que se pueden retirar a los 4, 5, 6 días. En el resto de la economía hay que esperar alrededor de 10 días. Y sobre todo en las zonas articulares, donde cada vez que movemos ejercemos tensión. Nosotros tenemos un inconveniente y es que la mayoría de las suturas que tenemos o que podemos emplear en el swap es una herida trenzada, una sutura trenzada, la típica seda. Lo normal o lo más habitual ya en cualquier sitio es emplear un monofilamento. La seda trenzada produce mucha intolerancia y cuando lleva 8 o 9 días muchas veces tienes que retirarla porque ya está, ya no quiere estar ahí. Sin embargo, el monofilamento aguanta mucho más. Os dejo aquí la bibliografía. Y bueno, ya digo, he intentado ser lo más práctico posible. Yo creo que aquí seguramente lo más importante es las dudas que tengáis, poder preguntarlas de alguna manera, o bien ahora o bien después en la plataforma. Y dicho lo cual, no me queda más que deciros gracias Gracias. por haber escuchado todo esto y tener un recuerdo para Juan. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Sobre todo Qué bonito reloj con el péndulo. Me ha tenido relajada. Ya. Gracias, Fernando. No, de nada. ¿Tenéis alguna duda, compañeros, que Fernando, preguntar? nos ha gustado mucho esta foto. Ya. Sí, la verdad es que siempre lo tenemos en el pensamiento y sobre todo cuando llega el mes de mayo, aunque siempre hay alguna celebración, pues siempre estará en nuestro pensamiento, sin ninguna duda. ¿Queréis preguntar algo, compañeros? No, ya porque... Nada, si tenéis alguna pregunta... Yo, Fernando, te quería preguntar por el antiséptico. ¿Yodo, clorexidina? Se pueden emplear los dos sin ningún problema. Tanto la povidona yodada como la clorexidina son igual de efectivos. Y en la cara el yodo menos, por posibles reacciones que produce después, pero bueno, el resto no es igual emplear clorexidina que yodo. Es que, bueno, alguien me dijo que yodo en heridas abiertas no porque quema. No es verdad. Vale, me surgió la duda y bueno, pensé, pues cuando tú has visto que todas las heridas que hay ahí están con yodo.
Con yodo, sí. Con yodo no hay ningún problema. Lo que sí, al hilo de esto, cuando son heridas profundas, sucias, mordeduras, mordeduras de animales, que ya sabemos que no hay que suturarlas todas, hay que dejar que entre el oxígeno. Es bueno poner, después de la limpieza, es bueno poner agua oxigenada, porque donde hay posibilidad de que haya anaerobios, con el agua oxigenada se contrarrestan. Pero en ese caso utilizamos agua oxigenada solo después de la limpieza con... Agua oxigenada y después poner ya el yodo. Vale, o sea, las dos cosas. Sí. Limpieza Vale. con el chorro de solución de suero fisiológico para arrastrar. Después echas agua oxigenada para que actúe sobre los anaerobios. Empieza a hacer esas burbujas que hacen. Vuelves a limpiar un poco con suero fisiológico y ya pones la povidona yodada. Ok, perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, si tenéis alguna duda a posteriori, pues como decía Fernando, se puede escribir en el chat. Pues bueno, solo me queda de nuevo agradecer a Fernando la participación, el esfuerzo y el tiempo que ha empleado para poder darnos estas dos sesiones, para nosotros muy prácticas. Y a todos vosotros, porque sé que ha habido mucha participación a lo largo de todo este semestre y espero que siga siendo así. El mes de septiembre confiamos Arantxa y yo empezar de nuevo con las sesiones, os iremos informando y como os decía, pues intentaremos hacer una encuesta para saber exactamente qué temas son los que os interesarían más y en la medida en que podamos poder programar alguno de esos temas. Luego va a depender mucho de qué posibilidades tenemos de contactar con algún especialista que quiera y vernos un poco respaldadas en ese aspecto. Nada, que tengáis un feliz verano todos, los que no nos vemos sobre todo, porque los que nos vemos ya estamos en el día a día. Y bueno, que nos veamos pronto después de haber descansado este verano en el mes de septiembre.